Cuando nos disponemos a analizar nuestros datos, cuando queremos hacer un análisis exploratorio, los gráficos o las visualizaciones de datos van a ser nuestros grandes aliados. Hay todo un catálogo de gráficas que vamos a poder utilizar para ver con la pinta que tienen esos datos, cómo se distribuyen y demás. Y ahí pues tenemos muchos gráficos muy conocidos que posiblemente os suenen, como son los histogramas, los gráficos de barras, los gráficos de cajas, también llamados boxplot. Sin embargo, hay muchos otros gráficos que también pueden ser muy útiles y hoy vamos a ver en este vídeo uno de mis favoritos, que es el gráfico de distribución acumulada, que vamos a explicarlo pues un poco cómo podemos realizarla en Python, cómo podemos pintar esta gráfica, vamos a explicar qué es esta función de distribución acumulada y vamos a ver un caso de uso para ver cómo podéis aplicarla. Así que nada, vamos a ello. Me llamo Javier Canales y esto es Garage Data Pills. Como es habitual, vamos a trabajar con un cuaderno de Jupyter que vais a poder descargar en la descripción de este vídeo. Y nada, vamos a ver qué es esto de la función de distribución acumulada, ¿vale? En líneas generales, esta distribución lo que me va a permitir es calcular la probabilidad acumulada de que encontremos un valor en un conjunto de datos. Lo que me va a permitir esta función al final es que si yo cojo un valor aleatorio dentro de una muestra o una población, o mi conjunto de datos, el que sea, normalmente va a ser una columna en un data frame de pandas, pues vamos a calcular la probabilidad de que nos encontremos el valor que el valor de ese dato sea igual o menor a cierto valor. Entonces, de alguna forma, esta función de distribución acumulada me va a permitir una forma visual de analizar la distribución de mis datos o de poner en gráfica estadísticas descriptivas como puede ser la mediana o como pueden ser los percentiles. Se explica todo mucho mejor con ejemplos, así que vamos a ello. Vamos a utilizar estas 4 librerías que son archiconocidas. Vamos a tener Pandas, NumPy, Matplotlib y Seaborn. Vamos a utilizar el estilo ggplot aquí para que los gráficos que vamos a utilizar tengan el estilo ggplot. Y la base de datos con la que vamos a poner en práctica esta función de distribución acumulada va a ser una base de datos sintética de calificaciones de estudiantes, una muestra de 1000 estudiantes en diferentes tests. Podéis encontrar la base de datos en Kaggle, la podéis descargar de aquí sin problema. Hay que tardar un poco en cargar, bueno, aquí la tenemos. Y bueno, si hacemos cuando vais a tener también la base de datos en archivo CSV, por si la queréis descargar y no queréis pasar por Kaggle. Y cuando leemos el archivo, pues nos encontramos, tenemos una columna de género, de si es hombre o mujer, la raza, el nivel educativo, bueno, esto no nos interesa, si hubo preparación o no para el examen, y sobre todo estas 3 columnas que son las que vamos a utilizar en este tutorial, que van a ser la calificación en un test de matemáticas, la calificación en un test de lectura y la calificación en un test de escritura. Entonces, cuando queremos realizar la función de distribución acumulada, vamos a necesitar 2 conjuntos de datos, ¿vale? Que van a ser los valores que pintemos en nuestro eje de coordenadas X e Y. Entonces, la X, ¿qué va a ser? Pues básicamente el conjunto de datos que queramos analizar, ordenándolo. Entonces, por ejemplo, si yo cojo el test de matemáticas, la calificación, pues yo lo que voy a querer en las X es ordenar de menor a mayor las calificaciones de los 1000 alumnos que tenemos en mi base de datos. Y luego, en segundo lugar, en el eje de las Y's, lo que voy a tener es la distribución acumulada. Pues para ello voy a hacer un rango, voy a crear un rango que empieza en el 1 y va a terminar en el 1000, en este caso, ¿vale? Va a ser n+1, pues va a ser 1001, pero como empezamos en el 1, porque Arrange siempre empieza, en Python siempre los rangos empiezan en 0, pues tenemos el 1000, ¿vale? Un rango de 1000 y cada uno de esos rangos lo vamos a dividir por n. ¿Qué va a ser n? Pues lo que tenemos aquí, que es el tamaño total de mis datos, que son 1000. Y de esta forma, pues voy a tener la probabilidad que va a empezar va a empezar en 0 y va a llegar hasta 1. Si veis un poco de probabilidad, pues como se suelen pintar las distribuciones. Una vez que yo tengo mi función FDF, que esto viene del inglés, Empirical Cumulative Distributive Function, pues yo lo que voy a hacer es, cada vez que quiera calcular la función de distribución acumulada, voy a llamar a la función. En este caso, si quiero calcularlo sobre la calificación de matemáticas, pues corro la función y voy a guardar los 2 valores que me devolvía la función, que como hemos dicho son los valores en el eje de las X
y los valores en el eje de las Y's, y lo voy a guardar con las variables xmat e ymat. Y luego ya solo me quedaría pintar la función. Pongo el marco de la función y aquí hago la gráfica. Voy a tener los valores en los dos ejes. Voy a hacer una nube de puntos al final. Aquí un poco cómo se va a mostrar la información, el tamaño de los puntos, etcétera, etcétera. Voy a hacer también, a modo ilustrativo, voy a añadir a mi gráfico una línea horizontal en la que voy a pintar la mediana. La mediana que va a ser, pues en la distribución acumulada que va de 0 a 1, pues la mediana es el valor que queda en el centro de mis datos ordenándolos de menor a mayor. Que esa distribución pues va a ser 0,5. Hago un poco de las etiquetas y cuando corro mi gráfico tengo esta gráfica tan chula. Y de aquí pues vamos a poder hacer de un plumazo un montón de interpretaciones, vamos a poder sacar muchísima información de la pinta que tienen estos datos, o en este caso, como de bien o mal lo han hecho los estudiantes. ¿Qué es lo que tengo en el eje de las X? La calificación, que la calificación pues el suspenso está en el 0 y la nota más alta está en el 100. Y en el eje de las Y pues tenemos esa distribución. Entonces, ¿qué conclusiones podemos sacar de aquí rápidamente? Pues si yo me voy a la línea horizontal de la mediana, que está en el 0,5, más o menos coincide con 60 y 64, 63. Pues yo lo que voy a poder decir, una de las primeras conclusiones que voy a poder decir es que el 50% de los alumnos tuvo una calificación de 64 o menos. Si me voy a la probabilidad 1, pues yo lo que voy a poder decir aquí, y esto es de perogrullo, es que el 100% de mis alumnos tuvieron una calificación de 100 o menos. Y eso es de perogrullo. Básicamente todos los estudiantes han podido tener una calificación que va entre 0 y 100. Si nos vamos al 0,8, la distribución 0,8, pues la conclusión que podríamos sacar es que solo un 20% de los alumnos tuvieron una calificación superior a 80 puntos. Entonces, por aquí vamos a poder jugar con todos los percentiles que nosotros queramos. Y lo bueno de esta gráfica es que vamos a poder concatenar o poner en el mismo gráfico pues, varias funciones de distribución acumulada. En este caso, si yo quisiera comparar cuál fue la calificación de los alumnos en los diferentes tests, el de matemáticas, el de lectura y el de escritura, pues yo calculo los valores para cada uno de estos tests, pinto los 3 tests, vuelvo a dibujar la línea en la mediana y pinto una leyenda aquí para que sepamos cuál es cuál. Y tengo esta gráfica tan chula en la que voy a poder hacer las mismas lecturas que anteriormente, pero también viendo cómo evolucionan las curvas en cada uno de los 3 tests, yo puedo sacar conclusiones aquí. Puedo decir que por lo general el test de matemática, que es el test rojo, es el que peor se le dio a los alumnos, ¿vale? Mientras que el test de lectura y de escritura pues están más parejos y pues podría decir que el test de lectura, que es la línea púrpura, que está más a la derecha, pues de promedio podemos aventurar que de promedio o de media los alumnos sacaron mejor calificación que en los otros 2 tests. Esto lo podría calcular también el tema del promedio añadiendo unas líneas verticales que me van a calcular la media, que eso lo hago aquí. Y lo que voy a hacer aquí es añadir ese promedio. ¿Cuál es el promedio? Pues básicamente voy a sacar una línea vertical que van a hacer en el eje de las X donde coincida la media de cada uno de los tests. Cuando corro mi celda, tengo esta gráfica de nuevo tan chula, con los códigos de colores que se entiende bien y vemos que efectivamente la línea púrpura está más a la derecha y eso se corresponde con una media de calificación pues más alta, que está en torno al, pues lo veríamos al 65, 66, mientras que el test de escritura está en el 60 y pues, un poco menos, 63, digamos, 64, y el test de matemática está menos. Si yo calculo las medias, bueno, de hecho creo que lo he dicho mal, lo he interpretado mal en el gráfico. Si vemos las medias, efectivamente, el test de matemáticas es 66, que la línea va del 60 al 80 en la gráfica, pues la media es 66, en el de matemáticas 69 en el de lectura y un poquito menos, 68 en el de escritura. Entonces, esta sería la gráfica, una gráfica muy interesante y que me va a mostrar de forma muy visual la distribución de mis datos. Aquí lo hemos hecho a mano, trabajándonos la función desde el inicio, pero lo bueno es que, y esto siempre es algo que tenemos que hacer en programación, para que currarnos nosotros el picar la función a mano si tenemos herramientas o tenemos la función ya disponible en algún paquete. Y en este caso vamos a tener la función de distribución acumulada en Seaborn en la función SDF-plot, ¿vale? Que podéis ver en su documentación para entenderla mejor y con ejemplos, pero vemos que la función nos simplifica todo muchísimo. Simplemente utilizo
Seaborn, FDF Plot, le digo en qué base de datos quiero utilizar y qué columna quiero utilizar. Y entonces, si yo le digo cada una de las 3 tests y pongo mis leyendas de nuevo, pues así de simple tengo la gráfica de distribución acumulada. En este caso vemos que me lo está dibujando como un gráfico de línea y no como un gráfico de puntos. Son estilos diferentes. A mí me gusta más la de puntos, pero la de línea pues nos ofrece más o menos la misma información. Así que hasta aquí el tutorial. Os animo a que probéis esta gráfica con otras análisis dentro de esta misma base de datos. En vez de calcular los tests, podríamos desagregar también la información por cada uno de los grupos o para comparar la calificación en uno o varios test de hombres y mujeres o por nivel educativo, y aquí pues vamos a poder hacer esa analítica y estudiar un poco pues, la información que se contiene en esta base de datos. Así que nada, esto ha sido todo. Espero que lo hayáis disfrutado este vídeo. Si tenéis dudas, dejadlos en los comentarios, y si os ha gustado, os animamos a que os suscribáis al canal porque vamos a seguir subiendo vídeos de este estilo y de pues, temáticas relacionadas con Python y otros lenguajes de programación que se utilizan en ciencia de datos y que esperemos pues, que os ayuden a seguir creciendo en este mundo tan fascinante de los datos. Así que nada, nos vemos en el próximo vídeo.